El hombre que tiene en su contra a las feministas ahora puede tener a los cristianos, a los judíos y católicos en su contra. A lo largo de su historia ha dibujado con toda la intensidad de una curva de mujer sus obsesiones sexuales, su pasión por la música y todo lo que libremente ha querido siempre expresar a través de dibujos. Ahora, Robert Crumb, el autor que ha encarnado a lo largo de la historia del cómic el underground americano, ha decidido dibujar el Génesis. Ni la Biblia entera, ni una sátira religiosa, ni un Mr. Natural enfrentándose a Dios, como ya más o menos hizo en su día. No, Robert Crumb ha firmado un Génesis que, como él dice, ha hecho a su imagen y semejanza. El Génesis según el Génesis. Les prometimos el lunes que el editor de Robert Crumb en España vendría a hablarnos de este Génesis, pero la muerte de José Luis López Vázquez nos rompió los esquemas. Hoy Josep María Berenguer, editor de La Cúpula, está con nosotros para hablarnos del que dicen es el cómic del año. Quizá exageren, pero esta obra ya hace historia, por quién la ha creado, cómo la ha creado y cuándo la ha creado. Además, vamos a escuchar también al propio Crumb explicando todo esto con su particular tono entre escéptico, divertido y socarrón, un tono que les advertimos desde ya no aparece en el Génesis de Crumb. En algún punto entre Gustavo Doré y Cecil B. DeMille, entre Miguel Ángel, Goya, Bruegel el Viejo y los carteles hollywoodienses de las grandes producciones de los 50, en ese extraño y excepcional punto está la obra que el dibujante Robert Crumb acaba de publicar en nuestro país, El Génesis. El creador nos cuenta la historia de Noé, de Eva y Adán, de Sara o de Raquel con la crudeza que aporta este comienzo de la Biblia. En blanco y negro, sin necesidad de más crueldad ni de sátira, porque dice Crumb que el Génesis ya es lo bastante extraño por sí mismo. Respetando el texto original, indagando en los orígenes del Génesis, en las vestiduras originales, en la forma de vida de la zona, con mucho trabajo, Robert Crumb ha creado un Génesis que en España edita La Cúpula, como ha hecho con toda la obra publicada en nuestro país por el maestro. Hoy nos acompaña Josep María Berenguer, el editor de Robert Crumb. Buenas tardes, Josep María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos finalmente, lo hemos conseguido, Josep. Sí, ya veo que ha habido retrasos por muchas defunciones. Sí, ha sido una pena. Sí. Bueno, antes de charlar contigo sobre esta obra, que ya dicen que es... Bueno, si no es una de sus mejores, la más esperada, la más madura. Vamos a escuchar al propio... más extensa. La más extensa, desde luego, ¿no? Vamos a escuchar al propio Robert Crumb hablando de ella cuando la presentaba hace unas semanas en París ante los medios de comunicación. A lot of reasons. One is that for a long time I was interested in Lo he hecho por muchas razones. Una de ellas es que me interesaban mucho las antiguas civilizaciones de Oriente Medio, los sumerios, los babilonios, y empecé a ver que el Génesis tenía mucho que ver con todas ellas, y empecé a leer el Génesis con más interés hasta que pensé que ese material haría un cómic muy interesante. Entonces encontré un agente que se ofrecía a buscar un editor y me puse a trabajar en ello. Bueno, el Génesis no necesita ninguna sátira, ya es bastante absurdo el solo. Me di cuenta de que no necesitaba ridiculizarlo. Antes de empezar a trabajar, empleé muchos años en hacer sátiras con Adán y Eva, pero me di cuenta que ya era todo muy extraño y al mismo tiempo lo tenemos todo tan asumido, sobre todo lo de Eva y Adán, más que todo el asunto judío de Abraham y Noé, por ejemplo, al menos en el mundo cristiano, quizás en el judío. Nunca hubiera hecho este trabajo cuando era joven, no hubiera tenido la paciencia o la seriedad para hacerlo. Todo el trabajo que hice entonces estaba inspirado en tomar drogas, ahora estoy sobrio y soy más serio. Todo el mundo que ha crecido en el mundo occidental, cristianos y judíos, incluso los musulmanes,
tienen en su cabeza todo este asunto, incluso si intelectualmente lo rechazas. Yo no estaba motivado por ninguna razón en concreto, pero quién sabe, es complicado. En el año 2000 tuve un sueño muy poderoso, el más poderoso que he tenido nunca, en el que veía a Dios en un segundo, como en imágenes que no podías mirar mucho rato. Y si se parecía a lo que he dibujado ahora en el Génesis, no lo había pensado hasta que tuve que ponerme a dibujarlo. Imaginé a Dios como una mujer negra, cosa que es divertida pero distrae mucho, porque el Dios del Génesis es un auténtico Dios patriarcal. Genesis, he really is a patriarchal God. No, I'm completely sick of doing the Bible now. I've done enough. No podía seguir con la Biblia, ahora ya estoy harto de ella. Me he cansado, estoy harto, incluso la odio. Es muy odiosa en muchos sentidos. Ya he tenido bastante. I've had my fill. You told me you was hot, man, but I can see through that. Yes, you told me you was hot, man, but I can see through that. Josep María Berenguer, como decimos, es el editor de Robert Crumb en España. Era importante, Josep, escuchar al propio Crumb explicar que no ha hecho ninguna sátira, ni ha intentado ridiculizar el Génesis, ni siquiera criticarlo. Exacto, sí. Sí, la verdad es que yo de jovencito había leído el Génesis, ¿no? Pero supongo que en una versión algo cortada o no sé. En fin, sí que me ha sorprendido, dijéramos, de la cantidad de violencia y de que el Génesis en este sentido muestra el lado peor de las personas, los asesinatos, las envidias, los grandes tragedias, matanzas enormes. O sea, que Dios se le ocurra matar a todos los seres vivos, menos a una familia, que es Noé, me parece una barbaridad, ¿no? O que, no sé, que mande fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, o que, en fin, las plagas de Egipto. Es tremendamente duro y cruel este Dios. Que la verdad, Josep María, es que resulta terrible esa visión. De hecho, ha recibido alguna crítica precisamente por eso, porque en el Génesis cuando se habla, por ejemplo, de conocer mujer, o cuando llega el capítulo de Sodoma y Gomorra, Crumb dibuja a los personajes teniendo sexo, o cuando las hijas de Lot emborrachan al anciano padre para acostarse con él y tener descendencia. Claro, que eso está en el Génesis. Está en el Génesis, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Lo que pasa es que se había pasado muy por encima cuando nos contaban estas anécdotas. Yo lo que me he dado cuenta es que en España, por ejemplo, pues no se ha leído la Biblia. Se lee los evangelios y básicamente mi educación religiosa es del catecismo, que son una serie de reglas y normas morales y en fin, pero nunca había analizado, dijéramos, los contenidos de esta manera como ha sabido hacer Crumb, que ha conservado exactamente, y nosotros también en la traducción española, la traducción de la Torá. Cuando hablábamos al principio intentábamos situar lo que podría significar en la historia del cómic este Génesis. Tenemos que tener en cuenta que lo que ha hecho Robert Crumb, quizá existan muchas Biblias y muchos Génesis dibujados, adaptaciones para niños y demás, pero claro, esta voluntad, y además en alguien como Robert Crumb, que todos sabemos pues cómo está situado dentro de la historia del cómic, ¿no? El padre del underground y para muchos el mejor dibujante de cómics de la historia, que él se haya decidido a poner en sus viñetas el Génesis, eso tiene también esa repercusión en la historia del cómic. Sí, a mí me parece que es una obra de madurez. O sea, Crumb tiene 66 años y entonces ya yo creo que ya pasa de contar tonterías, dijéramos, o de mirarse el ombligo como ha hecho durante mucho tiempo. Bueno, que ha sido como una especie de autoanálisis que ha ido haciendo a lo largo de su vida, o a criticar la sociedad que lo rodea, y por eso se fue en el 91, se fue a vivir a Francia, porque no podía soportar la América de Reagan. Y entonces es una persona bastante solitaria, aunque es un muy buen conversador y muy inteligente,
Y yo creo que esta obra es como es eso que he dicho antes, una obra de madurez, una obra de intemporal. O sea, es la obra de dónde están nuestros orígenes, cómo nos hemos representado las personas en el tiempo, ¿no? Y porque la sociedad... Bueno, hay cosas que... El otro día, no sé si era Manuel Vicente, en la columna que hace el domingo en El País, hablaba de Caín y Abel, y hablaba como una metáfora de el triunfo de la agricultura sobre la ramadería, sobre ¿no? sobre los nómadas, o sea, y por eso Caín mató a Abel, y a partir de entonces la agricultura se convirtió en la cultura que permitía mayor crecimiento y mejor alimentación, y en fin. Y en este sentido, claro que puedes interpretar la Biblia tomándola como símbolos o como metáforas, ¿no? de la historia, porque se remonta, yo creo que más o menos a 15.000 años, aunque fue escrita hace 3 o 4.000 años, pero dijéramos lo que cuenta es más antiguo, cuenta pues, esos mitos que decía él, mitos babilónicos, mitos de los hititas. Hemos oído, Josep María, cómo Crumb se decidió por este dios de largos cabellos, ojos severos y larga barba, un dios más o menos patriarcal. Para los oyentes que aún no lo hayan visto, ¿cómo es Dios según Crumb? Pues es eso, un viejo malhumorado y cascarrabias y vengativo, que cuando los hombres no hacen lo que él quiere, los mata y, en fin, los aniquila, ¿no? Y además cuenta, yo creo que estos textos, dijéramos, vienen precisamente de el cambio de una cultura matriarcal a el patriarcado, porque hay mujeres muy importantes en el Génesis, ¿no? Raquel o varias mujeres que de alguna manera parece que sean como, no sé cómo decir, como sacerdotisas de antiguos. Y también en este sentido llega un momento en que Dios habla a Abraham y le dice que destruya todos los dioses domésticos. Y los dioses domésticos básicamente eran dioses femeninos, eran diosas. Entonces ahí es muy interesante este paso, ¿no? Del matriarcado al patriarcado. Pues Josep María Berenguer es el editor de La Cúpula, el responsable de toda la obra de Crumb en España y ahora especialmente de este Génesis que el autor americano afincado en Francia acaba de publicar en nuestro país. Invitamos, ¿verdad, Josep María, a que todo el mundo lea este Génesis? Sí, tanto. Sí. Además es que es muy interesante, a todos los niveles, ¿eh? Tanto a nivel gráfico yo creo que es una obra maestra. O sea, que ahí se ha esforzado Crumb, se ha pasado 4 años dibujando esto y realmente ha tenido un interés, ha querido ser realista, no caricaturesco, en fin, una maravilla. Y una obra de madurez también, como hemos comentado. Sí. Josep María Berenguer, gracias por acompañarnos hoy en El Ojo Crítico. Muy bien, muchas gracias.